Voy a subir el PowerPoint y vamos a comenzar la videoconferencia sobre inteligencia emocional, diagnóstico y estrategias psicológicas para potenciarla. Vamos allá. Bien, este es el procedimiento que vamos a utilizar. Voy a ir colocando el PowerPoint, vosotros lo veis en vuestro ordenador y coged un folio para ir anotando aquellas indicaciones que yo os diga y aquellas cuestiones que no os queden claras a la hora de realizar yo la explicación y que luego me lo podáis preguntar en el debate que realicemos en los últimos 20 minutos. Bien, cuando trabajo el tema de la inteligencia emocional, el universo de las emociones, me gusta empezar siempre con esta frase de Blaise Pascal. Pascal decía, le cœur a des raisons que les raisons ne connaît pas. El corazón tiene razones que la razón no comprende. Las personas tenemos corazón y tenemos inteligencia, tenemos cabeza. Entonces no podemos olvidar que muchas de las acciones que realizamos es el corazón el que las motiva. Entonces el mundo de las emociones está muy vinculado al mundo del corazón, a los impulsos, a las pasiones. Entonces, cuando empecé a trabajar el tema de la inteligencia emocional y me leía a Daniel Goleman en el libro publicado en Barcelona, Inteligencia Emocional, por la editorial Kairos, y centré el tema, me quedé sorprendido al encontrar que los clásicos, Aristóteles, en su Ética Nicómaco, que ya os comentaré luego algún párrafo, ya está preocupado por intentar controlar las emociones a través de la inteligencia. Mirad, luego Séneca también lo hace, luego os lo comentaré. Tomar nota, este es el plan que vamos a seguir en la videoconferencia de hoy. Primero vamos a trabajar conceptos básicos. El punto 1, conceptos básicos, lo que son las emociones y el desarrollo emocional. El segundo concepto de inteligencia emocional, los modelos clásicos y los modelos actuales. El tercer concepto que vamos a trabajar es el de evaluación de la inteligencia emocional a través de dos pruebas que nosotros estamos utilizando, el test 1 y el test 2, que nos permite, por favor, apagar vuestros micrófonos todos para que no haya sonido de fondo, por favor, para que podamos hacer un diagnóstico y un informe con un resultado a través de una gráfica de barras, lo que nos permitirá hacer una estrategia para poder mejorar la inteligencia de forma específica según los resultados de los test y de forma general, de manera que nos sirva para todos. Este es el plan de la videoconferencia. Son las 6 unidades de contenido que vamos a trabajar. Primero, aproximación conceptual, después concepto de inteligencia emocional, evaluación de inteligencia emocional a través de dos pruebas psicológicas, cómo se hace el diagnóstico y qué estrategias vamos a poder utilizar. Os iré diciendo en qué punto nos encontramos. Por lo tanto, anotar en ese folio que tenéis ahí delante todos, punto 1, aproximación conceptual, punto 2, inteligencia emocional, punto 3, evaluación, punto 4, diagnóstico, punto 5, estrategias específicas y estrategias generales para mejorar la inteligencia emocional. Y punto 6, debate, diálogo y preguntas. Empezamos pues con el punto 1, aproximación conceptual, el mundo, el universo de las emociones. ¿Qué es eso de emociones y cuáles son las emociones básicas? Las emociones son universales. Cuando a una persona le toca la lotería en Beijing, lo que hace es lo mismo que cuando le toca la lotería a alguien aquí. Cuando se le muere la pareja a una persona en Bogotá, su conducta es la misma que cuando uno pierde a su pareja en Valencia. Entonces, las emociones son universales, no dependen de una raza ni de una cultura. Vamos a empezar diferenciando 4 conceptos muy próximos: el concepto de sensación, el concepto de emoción, el concepto de pensamiento y el concepto de sentimiento. Las personas somos somos criaturas muy complejas. Las sensaciones, emociones, sentimientos y pensamientos están todos unidos y
unos con otros forman un conjunto que nos lleva a nuestra vida personal. Vamos a intentar diferenciar cada uno de estos cuatro conceptos. ¿Qué se entiende por sensaciones, qué son emociones, qué son pensamientos y qué son sentimientos? Para luego quedarnos con las emociones básicas. ¿Qué se entiende por emociones básicas? Y qué es lo que los psicólogos han definido como emociones básicas, que es el núcleo de la personalidad, que a través de el contexto familiar y el contexto escolar se van desarrollando y van dando lugar a nuestra personalidad. ¿Qué son las sensaciones? Bueno, las sensaciones son lo que nos llega a nuestro cuerpo a través de los órganos de los sentidos, lo que percibimos del mundo exterior. Yo tengo una sensación ahora de agrado por estar aquí delante del ordenador perfectamente conectado y por tener a gente que me conoce y gente que quiere aprender al otro lado en sus casas. Tengo una sensación satisfactoria. Lo que nos llega del mundo exterior a través de los órganos de los sentidos, esos son las sensaciones. ¿Qué son las emociones? Las emociones, la palabra emoción viene del latín emovere, donde la E significa hacia afuera. Las emociones son las respuestas que hace la gente ante lo que le ocurre. Si ahora resulta que el ordenador a alguien se le estropea y no puede seguir la videoconferencia, entonces tiene una emoción de rabia, de ira, de enfado. Entonces, las respuestas a lo que nos ocurre en un momento determinado, eso es el mundo de las emociones. La palabra emovere quiere decir mover hacia afuera. Entonces, la forma en que una persona se conduce hacia el exterior es lo que entendemos como emociones. Las conductas instintivas son universales y pertenecen a la raza humana. Los pensamientos están más elaborados, son sencillos, son concretos, pero interviene la razón. Los pensamientos se relacionan con hechos, con información, usan la lógica, el razonamiento, el análisis, son fáciles de entender. Pueden ser pensamientos positivos o pensamientos negativos. Aquí interviene la razón, no ya el corazón. En las emociones es el corazón el que lanza la conducta. Y ya por último, los sentimientos. Los sentimientos son las emociones más los pensamientos. Entonces, la elaboración que uno realiza entre lo que siente y lo que razona es lo que entendemos como sentimientos. Los sentimientos se aprenden a través de distintos procedimientos, sobre todo dentro del contexto familiar y dentro del contexto escolar. Influye el condicionamiento clásico, hay otros sentimientos que los aprendemos por condicionamiento operante. Es muy importante el modelado. El modelado es el aprendizaje por observación de Albert Bandura. El miedo. Hay muchas personas que aprenden a tener miedo a cosas sin haber tenido una experiencia negativa, porque lo han oído a su madre o porque lo han oído a su padre. El apercibimiento, el aprendizaje a través de la verbalización, el miedo a las piscinas, por ejemplo, el miedo a los perros, el miedo a los ratones. Es decir, los sentimientos se van aprendiendo a través de estos procedimientos, por eso tiene una gran importancia el contexto en el cual se desarrollan las personas. El contexto familiar es básico y luego el contexto educativo en educación infantil, primaria, bachillerato, universidad. En esta imagen que tenéis ahora en la pantalla se ve perfectamente cómo las emociones son el núcleo de la personalidad. O sea, las emociones es la molécula sobre la cual vamos a cimentar toda nuestra personalidad. Por eso es importante que seamos capaces de manejarlas con lógica, con inteligencia. Las emociones se transforman en estados de ánimo, los estados de ánimo evolucionan y forman el carácter y la personalidad, que tienen unos componentes genéticos y otros componentes aprendidos. Por lo tanto, el mundo de las emociones se encuentra en el núcleo de la personalidad humana. Pero bueno, ¿cuántas emociones hay? Entonces, sintetizando, llegando a lo práctico, los psicólogos actuales consideran que hay 6 emociones básicas. Podemos encontrar, podemos reconocer muchas emociones,
pero las emociones básicas, las emociones fundamentales son estas 6 que aparecen aquí en la pantalla. La alegría, la ira, la sorpresa, la tristeza, el miedo y el asco. Cada una de estas emociones se relaciona y se desarrolla con otra, juntándose con la lógica, con el pensamiento, formando sentimientos, y de esa manera, como os he comentado, se va ampliando el estado de ánimo y se forma la personalidad de cada uno de nosotros. Voy a describir brevemente cada una de estas 6 emociones. Repito, alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco. Y voy a explicar también brevemente cómo el contexto familiar influye para que estas emociones se desarrollen de una manera saludable. Eh, Hay una película que os recomiendo si no habéis visto, la película del revés, Inside Out, que trata sobre las emociones y que está muy bien trabajada. Aquí las tenéis, solo tiene un defecto la película, que es que una de las 6 emociones básicas la ha omitido. Vamos a reconocerlas. Aquí tenemos, dice la canción, eres alta y delgada como tu madre, morena. Bueno, pues esta alta y delgada es la alegría. La alegría se reconoce perfectamente. Todo lo que toca le da un cariz de felicidad. Vamos a ver ahora cómo se potencia la alegría, cómo la definimos y cómo la podemos potenciar en los ambientes próximos. La tristeza que viene de azul, la tristeza siempre nos da el puntito negativo. Lo lógico es que en nuestra vida el mundo emocional fluya entre alegría y tristeza. Unas cosas son buenas, otras cosas son malas. Eso es la norma. El problema es cuando la ira, viene aquí de rojo, es la que domina nuestro mundo emocional. Entonces, si es la ira la que nos controla, nos arrepentimos de lo que hacemos o de lo que decimos. Ahora os contaré cuando lleguemos a la ira lo que decía Séneca acerca de la ira en concreto en su libro Diálogos. El miedo nos empequeñece, el miedo nos achica, el miedo hace que perdamos posibilidades. El miedo en un principio es una conducta de defensa ante un peligro, pero el miedo se puede convertir en tóxico cuando pierde el concepto y se transforma en una fobia. Entonces ya no hay una explicación para que ese miedo tenga lugar. Y aquí aparece de color verde el asco. El asco, lo mismo, es una reacción lógica ante alimentos que no están en condiciones, como mecanismo de defensa del organismo, pero tiene un cariz problemático cuando el asco se convierte en algo relacionado con los elementos sociales, cuando es el rechazo hacia las personas, lo que nos llevaría al racismo, a la xenofobia, etcétera. Y la que falta, la que no está en este grupo y es una de las emociones básicas, es la sorpresa. La sorpresa es la única que es dual, ahora la comentaremos. A ver, estas emociones, eh, las 6 emociones básicas, se desarrollan con otras similares dentro de la misma familia. Dentro de la alegría tenemos la satisfacción, el júbilo, la gratitud, la felicidad. Con el miedo tenemos la angustia, el susto, el horror. Con la tristeza tenemos la melancolía, etcétera. Pero la unidad básica son esas seis emociones, que son las que forman, digamos, el esquema, lo que se consideran como emociones básicas. Vamos a ir describiéndolas las 6 para pasar luego a cómo se desarrollan. La alegría, ¿qué es lo que produce la alegría? Pues la alegría es una emoción mágica, a menudo transformadora, favorece la interpretación positiva de los diferentes estímulos ambientales y la forma de expresión de la alegría es siempre la risa, la sonrisa, la carcajada. Hay otras emociones como la felicidad, la euforia, la excitación, el placer, la satisfacción, que se relacionan con la alegría. La alegría nos da alas, la alegría nos alarga, nos hace ser valientes. Entonces, ¿qué es lo que produce alegría en el desarrollo emocional en los niños pequeños de 0 a 2 años? El bienestar físico, el dominio de alguna habilidad, la interacción con los adultos, tener las necesidades básicas cubiertas es lo que produce alegría.
y eso lleva al niño pequeño a la risa, al balbuceo. En los niños más mayores, de 2 a 6 años, responden a más estímulos que los bebés, disfrutan mostrando la superioridad en dominios y habilidades y les produce risa y carcajada. En los adultos, lo que produce alegría es el trabajo estable, remunerado, el, el dominio. Está cambiándome el PowerPoint, tengo que ir detrás de él, pero disculpar que lo hago y no hay ningún problema. En los adultos, el dominio de alguna habilidad deportiva, la interacción con otros adultos, la familia, los éxitos profesionales, los logros en diferentes ámbitos, todo esto es lo que crea risa, gozo, alegría en el adulto. Y en la persona mayor, la buena jubilación, la buena salud, el tener actividades de ocios complementarios. Todo esto es lo que produce alegría en los contextos sociales. Vamos a ver la tristeza. La tristeza, la manifestación de la tristeza es el llanto, el lloro. La imagen que tenéis aquí es muy representativa. El sufrimiento mental ante una pérdida, experiencia dolorosa, fracaso o decepción. La tristeza se puede convertir en tóxica y entonces sí que es problemática porque nos lleva a la depresión y necesitamos ayuda psicológica. Hay un refrán chino que dice: no puedo evitar que las aves de la tristeza vuelen hacia mí, pero sí que puedo evitar que aniden en mis cabellos. El que nos pasen cosas malas no lo podemos evitar, pero lo que sí que podemos evitar es que no salgamos de ese bucle. ¿Qué es lo que produce tristeza en los niños muy pequeños? Por las carencias físicas y afectivas y la soledad. Eso lleva a la apatía, al llanto. En los niños de 2 a 6 años, la soledad, las carencias físicas y afectivas, las experiencias de fracaso y circunstancias específicas. En las personas adultas, lo que produce tristeza son las experiencias de fracaso familiar o laboral, la soledad, y en las personas mayores la pérdida de otras personas queridas, las circunstancias personales, la enfermedad, las carencias físicas y afectivas. Ahora, lo normal, como antes os decía, es que como somos personas, que nos pasen unas cosas buenas y otras cosas malas. Eso es lo lógico, lo normal, lo que ocurre. Pero que sean la alegría y la tristeza las que controlen nuestro mundo emocional, eso es realmente lógico. Ahora lo que perturba es que sean otras las emociones que nos controlen en un momento determinado, que sea la dualidad entre alegría y tristeza es lo lógico. Por ejemplo, pues a ver, eh, dice la alegría, qué bien nos lo pasamos hace 15 días en el viaje que realizamos a ver a la familia en Madrid. Pudimos estar con nuestros nietos tanto tiempo sin haberlos visto por el tema de la pandemia. Qué bien lo pasamos. Pero la tristeza enseguida le dice, nos topamos con Filomena, nuestro coche se quedó atascado en la nieve en la M40 y fue un viaje desastroso. Tuvimos que volver con el primer AVE que hubo disponible de Madrid a Valencia. El que nos ocurran cosas buenas y cosas malas, eso es lo normal, lo lógico. Que la tristeza y la alegría se vayan dando la mano. Pero el problema, el peligro está cuando lo que nos domina es la ira. Si nos dejamos dominar por la ira, entonces sí que tenemos problemas graves porque nos vamos a arrepentir de lo que digamos o de lo que hagamos. Porque Séneca, refiriéndose a uno de sus criados, le dice, no te puedo castigar porque estoy airado. Es decir, si uno castiga, si uno pone una sanción cuando está airado, entonces va a pasarse y luego se va a arrepentir. La inteligencia emocional afecta mucho al control de la ira. Es conveniente controlarse. Yo cuando doy un curso a profesores en ejercicio les digo que no den el grito de guerra, que cuenten hasta 10 antes de dar el grito de guerra y entonces ya no lo dan. Si dan el grito de guerra, pierden los papeles, están perdidos. La ira es una respuesta, es una emoción
eh, ante una frustración, ante algo que nos ha salido mal. Es un componente del complejo agresividad, hostilidad e ira. Se disminuye a la persona y luego se le agrede verbalmente o físicamente. Entonces la ira es una emoción que nos puede poner en situaciones complicadas. ¿Cómo se desarrolla la ira en los niños muy pequeños? Pues ante necesidades insatisfechas, ante frustración, y produce llanto. En niños más mayores, de 2 a 6 años, produce rabietas, produce pataleos, y son las necesidades insatisfechas, los caprichos insatisfechos o a veces conflictos sociales. En las personas adultas, la respuesta de la ira es más amplia: rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad e incluso conductas agresivas. Entonces, ¿qué es lo que produce en el adulto estas respuestas de ira si no se controla aplicando inteligencia emocional? Pues frustraciones, conflictos sociales, engaños, traiciones, abusos, etcétera. La vida nos va curtiendo, nos va enseñando. En las personas de mayores de 60 años, lo mismo: irritabilidad, rabia, enojo, llanto, y lo que produce esa reacción de ira son necesidades insatisfechas, conflictos sociales, abuso, descuido o abandono. El miedo es la emoción que más se ha trabajado en psicología, que más se ha investigado. Si os acordáis, en la conferencia que di sobre felicidad, eh, Edward Punset decía que la felicidad era la ausencia de miedo. El miedo nos achica, el miedo nos hace perder competencia porque nos hace huir o reprimirnos. Es una emoción relacionada con la adaptación. El miedo ante un peligro real hace que nos defienda, pero tiene efectos secundarios porque muchos de los miedos son aprendidos y no tienen nada que ver con un peligro real. Entonces se convierten en fobias, y eso sí que es peligroso porque no nos arriesgamos a realizar ningún tipo de actividad. ¿Qué es lo que produce el miedo en los niños muy pequeños? Pues los ruidos, los animales, las inyecciones, todo lo que lleva en bata blanca, el mundo sanitario. La respuesta es llanto, taparse la cara, huir, esconderse detrás de un adulto. Los niños más mayores, de 2 a 6 años, tienen más miedos porque ya influye el aprendizaje por condicionamiento y el aprendizaje por modelado. Las respuestas son: hay una menor tendencia al llanto, y son respuestas sobre todo de huida o de esconderse. En las personas adultas, lo que produce el miedo es la percepción del peligro, mucho más realista el adulto, o del daño posible, y ciertos estímulos condicionados. Hay miedos que se han aprendido de los padres o por lo que nos han contado y que realmente no se tuvo ningún... Son muy difíciles de desaprender el miedo. Si tuviéramos tiempo, os contaría todo el experimento de Alberto, el experimento realizado por Watson, el psicólogo conductista americano, que demostró que los miedos se aprenden y que resultan muy difíciles luego de reconvertir y de hacer que se olviden. Por tanto, hay que tener cuidado en cómo condicionamos a las personas. Para las personas mayores, lo que les produce miedo es la pérdida de competencias, la pérdida de competencia sensorial, de la pérdida, darse cuenta de que uno va perdiendo competencia, la pérdida de salud, la soledad, el abandono, el final de la vida. Sobre esto podríamos hablar muchísimo, pero no es el tema de hoy. Con respecto al asco como emoción básica, tiene una dualidad. Cuando se refiere a un alimento que no está en condiciones, entonces nos defiende, pero se convierte en algo peligroso cuando tiene un contenido de tipo social, cuando lo que rechazamos son las personas por la raza, por la cultura, por la lengua, por su aspecto. Entonces podemos entrar en el racismo, en la xenofobia, y eso ya es algo realmente complicado. Dentro de la misma familia del asco tendríamos el desdén, la aversión, el desprecio, el rechazo, la antipatía, el disgusto, la repugnancia y, por supuesto, el racismo y la xenofobia. La última de las emociones básicas es la sorpresa. La sorpresa es la única emoción dual, ambivalente. Puede ser una sorpresa positiva o puede ser una sorpresa negativa, cuando lo que ocurre
te perjudica o te beneficia. Es la única de todas las emociones, porque las otras, la emoción que es positiva, que se denomina positiva por completo, es la alegría. La sorpresa es dual, puede ser positiva o negativa. La alegría se va trabajando y nos va produciendo ese tipo de elementos. Y luego las otras emociones básicas se consideran negativas porque, porque nos pueden producir, son lo que se llaman emociones tóxicas, la ira, por lo que os he contado, la tristeza, porque se puede convertir en depresión, si no salimos del bucle, el miedo porque nos achica y el asco cuando es racismo, cuando es xenofobia, etc. Estas 6 emociones básicas se manejan dentro de los entornos culturales y el entorno de la familia es básico y el entorno educativo también. En la escuela durante mucho tiempo se ha abandonado todo el mundo de las emociones, pero actualmente se están trabajando ya, cosa que a mí me produce una gran satisfacción. Antes de Navidades, una orientadora de un instituto me pidió bibliografía porque iba a organizar en su centro un seminario sobre educación emocional, cosa que me pareció estupendo. Y en el Instituto Nuestra Señora de la Cueva Santa de Segorbe, en el Alto Palancia, han creado tutores emocionales, cosa que me parece también enormemente satisfactoria porque es el tutor que puede ayudar a los adolescentes a superar una situación conflictiva determinada. Que en ese desarrollo emocional, ¿qué es lo peligroso? Donde podemos introducir la inteligencia emocional. Lo peligroso es las situaciones extremas. Aristóteles decía que la virtud está en el término medio. Entonces, en el caso de las emociones, los términos extremos son la privación emocional, caso de orfanatos, hijos no queridos, etc. La privación emocional crea un lastre e influye enormemente, sería el extremo negativo. Influye enormemente en el desarrollo emocional y en la personalidad de los sujetos. Y en el otro extremo tendríamos el afecto efectivo. Los padres sobreprotectores también son enormemente peligrosos. El estar dentro de un predominio de emociones negativas nos va a llevar siempre a una situación compleja. Por lo tanto, terminamos esta unidad del punto 1 con lo que la psicología actual, la neuropsicología, ha intentado encontrar en el cerebro. ¿Dónde se encuentra en el cerebro el control emocional? Como ya sabéis, el cerebro es el órgano que centraliza toda la actividad que realiza nuestro cuerpo. Como ya sabéis, el cerebro tiene 2 hemisferios. Parece que el hemisferio izquierdo es el que tiene todos los controles de tipo científico y el hemisferio derecho la creatividad, etcétera. Hay 4 elementos en el cerebro humano que están relacionados directamente con las emociones. Y con eso terminaremos con esta explicación acerca de la neuropsicología, de la localización emocional en el cerebro. Quiere decir que si hay perturbaciones en estas áreas del cerebro, eso nos puede ocasionar problemas de tipo emocional. La corteza prefrontal. La corteza prefrontal, los lóbulos frontales son los que tenemos en la frente. Parece que la corteza prefrontal está muy relacionada con la concentración, con el planteamiento, con el control de los impulsos. Por lo tanto, el control emocional va a estar relacionado con la corteza. Si tenemos problemas en la corteza cerebral, la corteza prefrontal, podemos tener problemas en el control de las emociones y también en la empatía, en la percepción de cómo son los otros. La empatía es muy importante en las emociones, sobre todo en la inteligencia emocional interpersonal, que luego comentaremos. Otra área del cerebro que está relacionada con las emociones son los ganglios basales. Los ganglios son los nervios que llevan hacia la médula y que están relacionados con el sistema límbico. Parece que la tarea principal de los ganglios basales es integrar los movimientos, los sentimientos, los pensamientos. La integración significa la comprensión. Entonces, los ganglios basales están relacionados con la comprensión emocional, con que comprendamos las situaciones y muy relacionados también con lo que son las habilidades sociales.
los lóbulos temporales encima de las orejas, sobre todo el lóbulo temporal izquierdo, parece que está relacionado con conductas de agresión y de violencia. Personas que tienen trastornos en este lóbulo tienen conductas de tipo violento, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Y luego hay dos partes del cerebro que están muy vinculadas a las emociones, que son la amígdala del cerebro, que es una estructura del encéfalo situada al lado del lóbulo temporal, que desempeña un importante papel en la regulación de las reacciones emocionales. Por lo tanto, la regulación y el control parece que lo coordina la amígdala. Y ya por último, con esto termino, el punto 1 de conceptos básicos en el universo de las emociones, el sistema límbico profundo. El sistema límbico es una especie de biblioteca de emociones. Todo lo que nos ha ocurrido en la vida se queda grabado en el sistema límbico. Todo no, lo bueno y lo malo, porque parece que lo anodino se evapora, se olvida, pero lo bueno que nos ha ocurrido desde que éramos muy pequeños hasta el momento actual y lo malo, eso queda en las emociones, almacenado en el sistema límbico. Pasamos a la segunda unidad de contenido, que es el concepto de inteligencia emocional. Se trata de relacionar la razón con el corazón. Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón no comprende. Aristóteles decía que era necesario introducir inteligencia en el mundo de las emociones. Aristóteles en la Ética a Nicómaco insiste en que es necesario que controlemos las emociones para que podamos funcionar con normalidad. Goleman es la persona que estableció por primera vez el concepto de inteligencia emocional. Para Daniel Goleman, la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que sirven para expresar y para gestionar las emociones de una manera más adecuada, tanto en el terreno personal como en el terreno social. Por lo tanto, inteligencia emocional es gestionar el mundo de las emociones de una manera satisfactoria, tanto a nivel personal como a nivel interpersonal. Estoy leyendo un libro actualmente, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, y me ha hecho gracia porque el autor dice que en su familia hay dos tipos de personas. Unas personas que tienen una inteligencia buena y que tienen éxito a nivel personal y social, y otras personas que tienen otra inteligencia, no la denomina. Pero me ha hecho mucha gracia porque lo que en El olvido que seremos, el autor dice que en su familia esas personas tienen inteligencia buena, esa inteligencia buena es la inteligencia emocional. Es decir, el ser capaz de gestionar las emociones de una manera satisfactoria, o sea, de una manera que nos permite tener un éxito tanto a nivel personal como a nivel social. Entonces, conseguir eso es la meta de la inteligencia emocional. ¿Y qué es lo que se ha investigado en psicología y cómo los psicólogos estamos trabajando este tema? Bueno, pues hay dos tipos de modelos sobre inteligencia emocional, que son modelos clásicos, los primeros, y los modelos actuales. Como modelos clásicos tenemos el inicio de la inteligencia emocional realizado por Salk y Mayer, y luego el modelo de Goleman, que es el que triunfó, incluyendo el concepto de inteligencia emocional dentro del mundo de la cultura. Y los modelos actuales, los nuevos modelos, el modelo de Bar-On, el modelo de Petriles y Fulham y el modelo de Mikohalak. Entonces, os voy a explicar brevemente ambos, los modelos clásicos y los modelos actuales, y os contaré cómo estamos evaluando y qué estrategias psicológicas se están utilizando para mejorar la inteligencia emocional, para gestionar mejor nuestras emociones, para poner inteligencia en nuestro mundo emocional y que no sea el corazón el que nos haga siempre de motor, para que podamos ni el corazón ni la razón, sino una cosa intermedia. Los modelos clásicos consideran que hay dos tipos de inteligencia, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal.
En la inteligencia intrapersonal se incluyen todos los autos: autoconocimiento, autoconcepto, autoestima, autorregulación, automotivación, todos los autos que se refieren a uno mismo. Eso se llamaría inteligencia intrapersonal en los modelos clásicos. Pero no es suficiente. Vivimos siempre en un contexto social con otras personas y entonces es necesaria una inteligencia interpersonal que gestione nuestras relaciones con los demás. Dentro de esa inteligencia interpersonal en los modelos clásicos está la percepción, la empatía, la comprensión y el control, para que tengamos éxito dentro de ese mundo de las relaciones. Entonces, esos son los modelos clásicos. Los modelos actuales han ido perfeccionando esa situación sin perder de vista las dos facetas: la faceta eh, interpersonal, que nos va a dar éxito en las relaciones sociales, y la faceta intrapersonal, que va a conseguir que funcionemos mejor a nivel individual. Somos personas en un contexto determinado. La inteligencia intrapersonal son todos los autos que os he comentado: autoconcepto, autoestima, automotivación. La inteligencia interpersonal es la relación con los demás, la percepción del otro, la empatía, las habilidades sociales y el control en las situaciones. Esos son los modelos clásicos. Ahora, el modelo de Bar-On. El modelo de Bar-On incluye un elemento diferente, un elemento mucho más interesante que no había sido tenido en cuenta en los modelos clásicos. Lo que introduce Bar-On son elementos de adaptabilidad, de gestión del estrés y del estado de ánimo en general de las personas. Entonces, respetando lo que sería inteligencia intrapersonal y lo que sería inteligencia interpersonal, Bar-On, mucho más recientemente, incluye otros componentes dentro de la inteligencia emocional, que sería la adaptabilidad, la solución de problemas, la adaptación a situaciones nuevas, la gestión del estrés, la tolerancia al estrés, el no ser capaz de estresarte cuando hay situaciones diferentes, y luego el estado de ánimo, que está relacionado con la felicidad, con el optimismo. Eso es lo que introduce el modelo de Bar-On. El modelo de Petrides y Fulham va más allá de los rasgos, introduce 15 variantes importantes y los agrupa en 4 factores de inteligencia emocional: el factor de bienestar, el factor de emocionabilidad, el factor de sociabilidad y el factor de autocontrol. Entonces se le llama el modelo cíclico, porque crea como una especie de esfera en la que hay 15 componentes fundamentales que los agrupa en esos 4 factores. Y luego el modelo más reciente de inteligencia emocional es el de Miko Lajczak. Este investigador lo que hace es introducir 5 competencias en el modelo clásico inicial de Salovey y de Goleman. Es decir, lo que hace este investigador es introducir 5 competencias en cada una de las facetas, en la intrapersonal y en la interpersonal. Entonces, las 5 facetas que introduce es la identificación de las emociones, la identificación de las emociones, la expresión de las emociones, la comprensión, la regulación y el uso que se hace de las emociones. Entonces, se ha investigado mucho en psicología sobre inteligencia emocional. Ese sería el segundo apartado de lo que os intento explicar en la sesión de hoy. Ahora, ¿cómo estamos evaluando la inteligencia? Bueno, pues estamos utilizando 2 tests. El primer test, el test 1, nos da una puntuación global sobre la inteligencia emocional que tienen las personas. Y el test 2 nos da una puntuación específica en las 4 áreas que componen, según los modelos actuales, la inteligencia emocional. Hay un dato muy importante que quiero que quede muy claro aquí, y es que la inteligencia como tal, es muy estable. La inteligencia se mide con los test, te da el cociente de inteligencia. Si te aplican una prueba de inteligencia
a los 10 años y te sale un CI de 110, pues te vuelven a evaluar a los 25 años y el CI que tienes continúa siendo el mismo. Es decir, la inteligencia como habilidad humana es muy estable y se mantiene a lo largo de la vida. Sin embargo, la inteligencia emocional se puede mejorar, se puede ampliar si te dicen cuáles son tus puntos débiles y tú quieres mejorarlos. En eso se basa la aplicación de estas dos pruebas. Con el primer test obtenemos una puntuación global en inteligencia emocional y eso permite clasificar a las personas en 5 niveles. En un nivel muy bajo, nivel bajo, nivel medio alto o nivel muy alto. Y con la segunda prueba hacemos una gráfica de barras y le damos al sujeto la puntuación que obtiene en 4 componentes de la inteligencia emocional: en percepción, en empatía, en comprensión y en control. Y le decimos cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Os voy a dar datos del curso que he dado de inteligencia emocional en la Naugran en transición en el primer cuatrimestre, en el que pude comprobar cómo los alumnos que hicieron el curso mejoraron su inteligencia emocional como consecuencia de la realización del curso. Os voy a presentar datos. Esto que aparece en la pantalla ahora sería el nivel muy bajo en el test 1. El test 1 nos da una puntuación. Aquellas personas que tienen una puntuación que les hace estar en el nivel muy bajo, esto sería lo que pondríamos en el informe. Con esta puntuación debes saber que todavía no conoces suficientemente qué emociones son las que vives, no valoras adecuadamente tus capacidades, que seguro que las tienes. Son muchas las habilidades que no pones en práctica y son necesarias para que te sientas más a gusto contigo mismo y tus relaciones con las personas sean más satisfactorias. Hacer cursos de inteligencia emocional te puede ser útil para incrementar tus habilidades de inteligencia emocional y mejorar. Este sería el informe que le daríamos a una persona cuya puntuación la clasifica en el nivel medio alto. En el nivel medio alto. Vamos a ver, se va de la pantalla. Lo coloco y vamos siguiendo. Bueno, en el nivel medio alto, la persona en concreto domina las emociones de una manera satisfactoria. No está nada mal la puntuación que has obtenido. Esta puntuación nos indica que te conoces bien, que sabes con claridad quién eres, qué efecto causan sobre ti las diferentes emociones y la manera en que manejas tus sentimientos en diferentes contextos sociales y también cómo percibes todo el mundo emocional en las personas que te rodean. Tus relaciones con la gente las llevas bajo control, empleando para ello tus habilidades, para saber cómo te sientes tú, cómo debes expresar tus sentimientos y también conociendo cómo son las personas que están en tu entorno. Con ese primer test, nosotros lo que hacemos es permitir que una persona conozca cuál es su nivel en inteligencia emocional. Y luego con el test 2 vamos más allá, porque el test 2 lo que hace es definir en una gráfica de barras las puntuaciones que obtiene en las 4 áreas que componen la inteligencia emocional. Entonces le decimos al sujeto, según la gráfica de barras que ha obtenido, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Aquí tenéis, por ejemplo, esto sería un ejemplo de el resultado del segundo test. El resultado del segundo test en gráfica de barras. Entonces aquí tenemos la primera gráfica, no está funcionando nada bien, lo siento, lo lamento. La primera barra explica la percepción emocional, la segunda
barra explica la empatía, la tercera barra explica la comprensión y la cuarta barra explica el control. Entonces aquí se ve perfectamente que esta persona, su punto fuerte es la empatía, pero que el punto débil que tiene es las habilidades sociales y sobre todo el control. Entonces a esta persona le decimos en concreto cómo puede mejorar su inteligencia emocional trabajando las habilidades sociales, siendo capaz de establecer un contacto con los otros de una manera más saludable, más representativa y sobre todo controlando la situación emocional. Este sería otro ejemplo de el informe que le daríamos a una persona. Es un ejemplo real de una de las personas que realizó el curso de inteligencia emocional conmigo en el primer cuatrimestre en la Nau Gran en transición. Fijaos en la gráfica. En la gráfica aquí es totalmente distinta a la que hemos observado anteriormente. La primera barra corresponde a la percepción emocional, la segunda a la empatía, la tercera a la comprensión y habilidades sociales y la cuarta al control. Esta persona controla perfectamente sus emociones, sin embargo, percibe las situaciones emocionales de una manera deficitaria. Entonces, la manera en que puede mejorar su inteligencia emocional es trabajando la percepción, que es el área que tiene deficitaria. Lo que le daríamos como informe a esta persona sería que el nivel que ha obtenido en inteligencia emocional es medio alto, esto lo sacaríamos de la primera prueba, lo que significa que se desenvuelve bien en el universo de las emociones y que su punto fuerte es el control emocional. Es una persona que controla totalmente, pero que pasa de lo que ocurre en el mundo que le rodea. El punto más débil es la percepción. Entonces, la estrategia psicológica para trabajar con estas personas de manera, pasaríamos ya al punto 5, la intervención psicológica que realizaríamos para mejorar la inteligencia emocional. Lo que os he explicado hasta ahora sería las estrategias de intervención específicas, aplicándole los dos test a una persona y diciéndole el nivel en el que se encuentra su inteligencia emocional y cuáles son los puntos débiles y cuáles son los puntos fuertes y que por lo tanto cómo podría mejorarla. Si la persona acude al psicólogo porque quiere hacer esa mejora en su inteligencia emocional, realmente lo pone en práctica y es una estrategia, digamos, específica. Luego hay otras estrategias que son generales, que son globales y que las podemos aplicar a todas las personas. Estas estrategias son las que aparecen aquí en la pantalla. En primer lugar, el aplicar la conciencia y la atención como llaves para regular tus emociones, practicar el mindfulness. La práctica de mindfulness es siempre una estrategia adecuada porque se ha comprobado que al hacer concentración, al hacer atención plena, la corteza cerebral se pone en funcionamiento y se obtiene un gran beneficio. También he estado en China y en Tíbet hace poco y me asombró enormemente cómo los jóvenes tibetanos son capaces de practicar la meditación. La meditación, la respiración, la alimentación, son básicos para poder hacer un buen control sobre las situaciones de nuestro mundo personal. Por lo tanto, os recomiendo como estrategia psicológica de forma general para mejorar la inteligencia emocional, practicar este tipo de estrategia. En el segundo cuatrimestre vamos a impartir un curso que hemos denominado Psicología, Salud y Bienestar, y en ese curso trabajamos la meditación, la respiración, la alimentación y el ejercicio físico. Todo esto son estrategias que pueden realmente ayudar. Otra estrategia es la relajación. La relajación, os voy a explicar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de relajación progresiva de Jacobson. Y la relajación, siempre que hay una situación de estrés, entonces eso nos puede producir problemas. Otra de las estrategias psicológicas recomendables, aparte de mindfulness, sería la relajación. Yo recomiendo la relajación progresiva de Jacobson, que es muy sencilla, y ahora vamos a hacer un ejercicio. En tercer lugar, aprender y practicar la técnica tapping para regular las emociones. Es una técnica específica, se llama técnica EFT o técnica tapping.
Ahora veremos en qué consiste esta técnica en concreto. Y en cuarto lugar, desmontar las distorsiones cognitivas que son equivocadas. En quinto lugar, la técnica de centrarse en lo positivo. Esto ya hemos hablado al hablar en la videoconferencia de felicidad, ver la botella medio llena, el tema de la actitud positiva ante la vida siempre influye. Y la técnica de las visualizaciones de los objetivos, la técnica de la visualización es siempre también muy recomendable. Vamos a ver las tres más importantes. El mindfulness, ¿qué es lo que significa mindfulness? Significa atención plena, consiste en concentrarse y meditar, estar de mente presente. En el segundo cuatrimestre tenéis también en la Naugrán en transición un curso de mindfulness que siempre os va a ser útil en todos los sentidos. Hay una página web donde podéis encontrar información sobre mindfulness, que es también útil. El PowerPoint no está funcionando nada bien, se va de sitio y descontrola lo que os estoy explicando. Vuelvo de nuevo a ello. Hay una página web, es www mindfulness-salud.org. Aquí podéis encontrar más información. Yo recomiendo que os apuntéis a un curso de mindfulness. Os va a resultar útil. La relajación, el relajarse ante distintas situaciones es siempre recomendable. De todas las técnicas de relajación, la relajación progresiva de Jacobson es la más útil. Se puede aplicar a niños, se puede aplicar a personas adultas, es enormemente fácil. Vamos a hacer un ejercicio de relajación progresiva según Jacobson para que os deis cuenta de que es muy fácil de hacer. Coger vuestra mano derecha, soltar los dedos de la mano derecha, mover vuestra mano derecha y ahora vamos a hacer un ejercicio de relajación con la mano derecha y luego con la mano izquierda, siguiendo la relajación progresiva de Jacobson. Se trata de cerrar la mano de tal forma que los dedos, los 4 dedos, exceptuando el dedo pulgar, pulsen sobre el centro de la palma de la mano. Entonces, hacer que vuestros dedos pulsen el centro de la palma de la mano y ahora soltamos los dedos otra vez. Se trata de pulsar sobre la palma de la mano y después relajar la mano. Yo voy contando y vamos cerrando la mano hasta que nos pulse. Por lo tanto, soltamos los dedos, la mano derecha. Ahora cerramos la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Apretamos. Notamos la presión de los 4 dedos sobre la palma. Apretamos, continuamos apretando y ahora soltamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Soltamos. Vamos a hacerlo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apretamos. Ahora soltamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Soltamos. Vamos a hacerlo con la mano izquierda. Cerramos la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apretamos. Apretamos. Notamos la presión. Ahora soltamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Soltamos. Bien, la relajación es siempre conveniente, adecuada, nos va a ser útil. Cualquier curso que hagáis de relajación nos puede servir. La técnica EFT o técnica tapping para regular las emociones es como una acupuntura, pero con respecto a las emociones. Yo no la he practicado nunca. Aquí tenéis una dirección en la que se puede encontrar información acerca de esta técnica.
hay una serie de puntos en el cuerpo que son los puntos donde se pondrían las agujas si se hiciera acupuntura, y se trata de ir presionando con un dedo mientras vamos repitiendo una serie de frases. Los que dominan esta técnica dicen que son muy eficaces. Es una técnica eficaz para controlar las emociones, sobre todo las emociones negativas. Y ahora, como consejos personales ya, al final de la videoconferencia, vamos a trabajar cómo expresar las emociones. Es importante expresar las emociones de una manera saludable para liberar el estrés, para mejorar la autoestima, la conciencia de uno mismo y lidiar con problemas. No todos conocen diferentes formas de expresar las emociones. Entonces, aquí lo que yo, como psicólogo, recomiendo siempre a las personas adultas es que deben tener una cápsula una cápsula donde carguen las pilas. Entonces, para unas personas es la música, para otras personas es la actividad física, coge la bicicleta, se va en bicicleta y de esa manera ya disfruta. Para otros es la literatura, la literapia, la lectura es siempre recomendable, porque lo mismo que el ejercicio físico es para el cuerpo, para estar en forma, la lectura es un ejercicio recomendable para el cerebro, nos hace estar siempre en condiciones. Y el saber reconocer las propias emociones y canalizarlas de una forma natural y ser capaz de cargar las pilas ante situaciones complicadas es siempre la mejor, digamos, la mejor recomendación. Por lo tanto, tener una actividad que te sirva para cargar las pilas ante ciertos momentos es siempre recomendable en el mundo de los adultos. Ahora, cada uno es distinto, cada persona es un mundo, por lo tanto, lo que le carga las pilas a uno, a otro no le sirve. Ahí no se puede dar una receta, pero hay que tenerla, o bien la lectura, o bien el senderismo, o bien el caminar, el ejercicio físico, siempre recomendable como actividades de ejercicio. Luego, otro tema que se tiene que tener siempre en cuenta es el cómo manejar las situaciones negativas. Las emociones negativas son las que nos van a producir una situación complicada, porque son emociones que se convierten en tóxicas. Entonces, las emociones negativas, la ira, el miedo, la tristeza o el asco, debemos ser capaces de reconvertirlas, de modificarlas. Aquí es donde debemos intentar aplicar la inteligencia emocional para que esas emociones negativas no nos perjudiquen. ¿Y cómo hacerlo? Pues con un esfuerzo personal, con la ayuda si es necesaria. La risa es siempre recomendable, la actitud positiva ante las distintas circunstancias es siempre recomendable. El llorar cuando sea necesario, es decir, liberar la tensión, eh, incrementar el nivel de resiliencia, el afrontar los acontecimientos que se van produciendo a lo largo de la vida, te van curtiendo y en suma, pues conseguir una situación en la que haya una actitud que nos permita salir airosos de la situación en la cual nos encontramos, pero siempre con una actitud positiva y con un control ante lo que pueden ser las emociones negativas. Para terminar, quisiera terminar con esta referencia de Aristóteles en la Ética a Nicómaco. Aristóteles dice que cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, no resulta tan sencillo. Aristóteles en la Ética a Nicómaco hace 2000 años llegaba a la misma conclusión a la que llega Goleman en el momento actual, de que no debemos dejar a las pasiones que campen libres en nuestro mundo, sino que hay que intentar controlar, porque eso nos va a permitir un mayor bienestar personal y una mejor relación social. Por lo tanto, la inteligencia emocional como manera de gestionar nuestras emociones es siempre recomendable. Para que podáis aprender más, sobre todo
aquellas personas que queréis profundizar dentro del mundo de la inteligencia emocional, os he recopilado esta bibliografía. Hay el libro que resulta realmente recomendable es el de Goleman, Inteligencia Emocional, que aparecerá ahora en la pantalla siguiente, que será la última de las pantallas, pero aquí tenéis una relación de libros que os pueden ser útiles tanto a nivel de familiar como a nivel profesional, orientadores o personas que trabajen en el mundo educativo. Estoy enormemente contento de que al mundo educativo haya llegado ya el interés por las emociones. Como antes os decía, se están organizando seminarios, se han creado tutores emocionales en los institutos y esto realmente es una labor que se notará a corto plazo por los beneficios que pueden tener. Vamos a abrir el turno de preguntas, llegamos al final de la videoconferencia. Lamento mucho que no haya funcionado bien el PowerPoint y que se haya descontrolado y no me haya hecho caso y haya ido el por libre, lo cual ha creado una situación un poco atípica, puesto que normalmente no suele suceder. Puse el PowerPoint con la finalidad de aclarar la información que estaba dando a nivel verbal, pero ha tenido, digamos, una libertad desmesurada y ha hecho lo que le ha parecido, ha ido por su cuenta, me ha tocado reconvertirlo cada vez y continúa haciéndolo. Muchas gracias por la atención y ahora es el momento en que me podéis hacer preguntas. Cuando queráis. Sí, Enrique. Hola, ¿dónde vas a colgar la presentación en algún sitio? ¿Podemos acceder a ella para, digamos, volverla un poquitito y disfrutar de ella? Sí, sí, por supuesto. Está grabada, la videoconferencia está grabada, por lo tanto se va a subir al servicio de YouTube de la Universidad de Valencia. Os mandaremos el link para que podáis entrar y la podáis ver de forma asíncrona cuando os apetezca, para que podáis tener más información acerca de lo que hemos comentado. Aquí en la pantalla aparece el libro de Goleman, Goleman Daniel, Inteligencia Emocional, Barcelona, Cairós, que es, digamos, un clásico sobre el que hemos montado pues, parte de la información. Enrique, cuando quieras puedes verla, te mandaremos el link para que lo puedas hacer de manera síncrona. Vale. ¿Más preguntas? Sí. Manuel, ¿quieres preguntar algo? Manuel Suesta Calvo. Tienes que andarle a tu micrófono para que puedas hacer la pregunta. Vale, sí, los tenía apagados los dos. Bien, sí. Era sobre de las emociones, la ira. La ira Sí. puede estar producida, por decirlo de alguna manera, de la frustración y de la nostalgia. A ver, la ira se puede producir por distintos estímulos, dependerá de cada sujeto. En cada sujeto, el cómo haya influido el contexto, pues producirá una reacción de ira. Normalmente la frustración siempre la produce, pero también puede producir ira otros acontecimientos diferentes. Entonces dependerá del contexto social en el que el sujeto ha vivido y de lo que le ha ido produciendo enfado o frustración. Hay personas que tienen el nivel de resistencia a la frustración muy bajo
y hay personas que tienen el nivel de resistencia a la frustración muy alto. Entonces, dependerá de todo el proceso personal que cada persona ha vivido para que una cosa que le frustre le produzca ira o la pueda aguantar y resistir, ¿entiendes? Entonces dependerá, puede producirle ira la nostalgia si vive en el pasado, si piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor, si se está quejando continuamente de lo que le ocurre ahora en el presente, pues entonces eso le puede producir una respuesta de ira. Aquellas personas que son en cierta medida esclavas de su pasado, de que piensan eso, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Entonces eso le producirá ira y le producirá, digamos, enfado y no encontrarse a gusto. Esa sería la respuesta, Manuel. Muy bien, gracias. Gracias a ti. ¿Más preguntas? Julia. Julia, tú activa tu micro y haz la pregunta. ¿Me oyes ahora? Sí, perfectamente. Vamos a ver. ¿Hay métodos o algún ejercicio para desarrollar la inteligencia emocional en niños y adolescentes que podamos aplicar a nivel de casa? A ver, en la bibliografía que os he puesto al final hay varios libros que se pueden utilizar con niños pequeños. Entonces, si estás con niños pequeños en casa o con adolescentes, si estás interesada en ese apartado en concreto, espera un momento porque voy a intentar, si el PowerPoint me deja, voy a intentar colocarlo para que lo veas, pero que si estás interesada te puedo mandar las referencias por correo electrónico. Espera un momentito porque lo tenemos aquí. Mira, aquí hay educar con inteligencia emocional, educar a adolescentes con inteligencia emocional. Sí, ya lo veo. ¿Lo ves? Educar las emociones en la infancia, de 0 a 6 años, reflexiones y propuestas prácticas. Este libro, por ejemplo, te puede ir muy bien para trabajar con tus nietos. Está publicado en Madrid. Es en el año 2011, es bastante actual. Entonces, educar las emociones en la infancia, de 0 a 6 años, reflexiones y propuestas prácticas, es útil. Educación emocional, programa para la educación secundaria posobligatoria, publicado en Barcelona. Entonces, aquí en Bizquerra, educación emocional, propuestas para educadores y familias, publicado en Bilbao. Emociones infantiles, evolución, evaluación y prevención, en Madrid por Pirámide. Soldevila, Emociónate, programa de educación emocional, Madrid Pirámide. He hecho una selección de libros que se pueden utilizar precisamente para trabajar las emociones, para desarrollar la inteligencia emocional en el ámbito familiar o en el ámbito educativo. Entonces, si estás interesada en concreto, mándame un correo electrónico y yo te contestaré enviándote según lo que a ti te interese, lo que te puede resultar más útil. ¿De acuerdo, Julia? Gracias, Ángel. Un placer.